Hello. Hay que empezar a hablar inglés, ¿ah? Sí. Amigos, Yes. bienvenidos a esta edición de martes con Nicole Rodríguez, que le va a dar algo de seriedad a este programa, 2 veces a la semana que sea. Vamos a tocar un montón de temas, muchos de ellos internacionales, porque es lo que está en llamas, literalmente, y en todos los sentidos, metafóricamente, en el mundo. Pero antes de eso, yo les quiero recordar una vez más, y lo haré todos los días, cuando me acuerde yo también, mis libros que están en elvillegas.cl/tienda. Uno de Francisco Saldívar, Identidad Animal, súper interesante. Y otro del señor Villegas, OVNI entre la evidencia y el encubrimiento, que trata de un tema que muchos miran a huevo y con sorna y sin conocerlo. Es lo típico. Te ríes de un tema que no conoces, pero en fin, así es la gente. Aquí está todo lo más importante relativo al tema OVNI. Y es bastante entretenido el libro, así que si quieren llevar material para las vacaciones podrían incluir este. Entren entonces a elvillegas.cl/tienda, ahí está ese libro, está el de Francisco, y ya están otros libros míos también que van quedando de rezago. En paquetes o de a uno usted los puede comprar como se le dé la real gana. ¿Y qué más les quiero decir? Nada más. Eh, la noticia del día, por supuesto, es internacional y es la toma de posesión del cargo de Donald Trump. Yo ayer dije un montón de cosas sobre eso, y no me quiero repetir, así que voy a darle el tiro la palabra a Nicole para que dé su opinión al respecto. Varias cosas. Hola, ¿cómo están? Aprovecho de saludar. Hoy día toma posesión el presidente número 47. Ese es el número de Donald Trump en su segundo mandato. Hizo una revisión completa de la prensa, más internacional que la propia prensa norteamericana. Y hay ciertos conceptos que se siguen repitiendo sobre este nuevo gobierno de Donald Trump y sobre la personalidad de Trump, las características de Trump. ¿Qué es lo que hará? Viene un periodo de incertidumbre para el mundo, mucha expectación, muchos desafíos para la democracia. Incluso algunas publicaciones se han atrevido a decir se convertirán en un autócrata, o se convertirá, perdón, no él. Solo informaciones exageradas, no neutras, parcializadas, muy similares a lo que ocurrió con su primer mandato. Y el punto es el siguiente. Puede que en alguna medida Donald Trump produzca esta especie de incertidumbre porque desafía lo políticamente correcto. Ya lo hizo en su primer mandato, lo va a hacer en su segundo mandato. Evidentemente tiene características que lo hacen impredecible. Es una persona que es muy bravucona, tiene una tiene una performance muy televisiva, tiene una performance además muy exagerada, tiene ciertas características. Pero vamos a lo concreto, a lo concreto con la institucionalidad, vamos a hacer la bajada. Donald Trump lo ha dicho varias veces, es importante detener a China, lo dijo en su primer mandato y es algo que continuó Biden. De todo lo que se le criticó a Trump o de lo que revirtió la presidencia de Biden, la guerra comercial, que no es solo guerra comercial, con los chinos es algo que continuó. Trump lo dice de una manera mucho más categórica, lo ha dicho de una manera más exagerada, producto de los aranceles que ha propuesto que quiere imponer, pero la guerra contra China no tiene solo que ver con la guerra comercial, que Estados Unidos se ha sobrepasado en capacidad comercial o como el dólar como la principal moneda del mundo. Es una guerra geopolítica, es una guerra contra el expansionismo de China y en último término, si lo quieren, también es una guerra para defender la democracia. En la prensa tradicional nunca lo ve así porque no les gusta a Trump, porque les desafió las políticas woke, las políticas progresistas. Son políticas que también ha permitido este avance con las dictaduras del mundo. Entonces, el mundo es un entramado, es un tejido y Donald Trump sí ha producido muchos efectos, lo produjo en su primer mandato y lo va a producir en su segundo mandato. Del punto de vista, ya lo dije, desde el punto de vista comercial, del punto de vista de la migración, es una política que él ha criticado desde el principio. Y no es el único. La Unión Europea hoy tiene grandes problemas con la migración, no sabe cómo detener la migración ilegal y Donald Trump fue el primero en que golpeó la mesa
diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a permitir que entre cualquier persona a los países y de una manera descontrolada defendamos lo que son las fronteras? La expectativa que se produce tiene que ver con que él adelanta ciertas políticas que son a rajatabla. Por ejemplo, se dijo que iba a empezar a buscar, iba a hacer redadas como primera medida, ya que no puede hacer estas zanjas gigantes de la noche a la mañana. Como primera medida va a comenzar con las redadas, dijo Chicago, claro, ahí gobiernan los demócratas, pero dijo, ojo que no solo Chicago, los vamos a ir a buscar, los vamos a ir a buscar y vamos a deportar a los ilegales que tienen antecedentes penales. Y es muy curioso cómo reacciona la prensa internacional con un dejo de crítica, pero está diciendo que va a ir a buscar a los inmigrantes que tienen antecedentes penales. ¿Dónde está el pecado en eso? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el extremo en decir que va a buscar a los inmigrantes que tienen antecedentes penales? Entonces, ya es hora de ir dando vuelta a las cosas y me parece que es parte de lo que hace Donald Trump. ¿Qué cosas producen expectación o incertidumbre? Bueno, cosas quizás menores. El rol de Musk, Elon Musk. Acuérdense que él va a estar a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Habrá que ver si puede hacer todo ese achique del Estado que se empezó a producir antes de Obama, pero que Obama lo engrosó groseramente. Biden lo continuó. Veamos si es posible, cuál va a ser la relación de Donald Trump con él, con una persona que a veces por producto de sus millones puede ser hasta más poderoso que cualquier Estado. Miren el efecto que ha producido en la Unión Europea, para que vean cómo las cosas son un efecto dominó. La Unión Europea, que tanto temor le tiene a que Donald Trump le rebaje el presupuesto a la OTAN, está reaccionando desde el primer gobierno de Donald Trump. Cuando Donald Trump dijo, bueno, incluso si ustedes no ponen el dinero que corresponde, Estados Unidos se puede salir de la OTAN. Algo que es bastante difícil que vaya a ocurrir, no va a ocurrir. Yo sé que Fernando me reta, me dice, no digas que no va a ocurrir, las cosas pueden ocurrir. Pero bueno, con respecto a en este corto periodo de 4 años, ¿Cuánto te no parece? va a ocurrir. Pero, claro, No, pero golpeó la mesa. Y el efecto que ha hecho Donald Trump con respecto a la Unión Europea es la siguiente. La Unión Europea diciendo, en realidad somos un proyecto, lo voy a hablar más adelante, somos un proyecto añejo, no somos competitivos ni económicamente ni militarmente para los tiempos que vienen. El canciller alemán Scholz, que está por perder las elecciones frente a la derecha, le está pidiendo a la Unión Europea que baje la burocracia y que baje las trabas a la inversión, porque al final este tejido de burócratas de la Unión Europea que se han convertido en un Estado en sí mismo, impidiendo el desarrollo de los países europeos frente al periodo en que estamos, que ya entramos, ¿ah? Un periodo mucho más militarizado, de mayores conflictos, con ciertos ejes mucho más notorios, con una Rusia que no ha sacado sus objetivos con Putin el expansionismo. Bueno, la Unión Europea ha reaccionado. Donald Trump golpeó la mesa y ha aumentado el presupuesto que le destinan a sus propias Fuerzas Armadas y el presupuesto que le destinan a la OTAN, por sobre el 1% del PIB, entiendo que es la meta que tienen. Entonces, una serie o 2% del PIB, dice, eh, con una serie de metas que la Unión Europea se está autoimponiendo desde que Estados Unidos le golpea la mesa. Entonces, claro, se produce incertidumbre, pero porque principalmente esta inercia que llevaba el mundo, Donald Trump en su primer periodo y en su segundo lo va a hacer igual, desafía lo que estaba establecido. Yo no sé si lo que estaba establecido era lo correcto, y eso es lo que uno tiene que examinar. ok, interesante. Estimados amigos, estamos armando un cuadro lo más amplio posible. Y antes de que yo meta cuchara en este cuento para poner otra cucharada más en este caldo, permítanme recordarles que este programa está auspiciado por Ángel Hey, un corredor de propiedades muy eficiente que se hace cargo de pocos encargos. Esa es una de las claves. Se concentra. Segundo, trabaja todo el día y trabaja todos los días. Y por último, tiene métodos muy distintos a los demás corredores que se limitan a veces a poner un anuncio en el diario. Él hace otras cosas y vende. Así que si usted quiere vender su propiedad, más le vale ponerse en contacto con Ángel Hey. Sigo con Lomas de Millaray.
precioso lugar en una región maravillosa como es la región de los lagos. Son unas parcelas que lo tienen todo, agua, electricidad, fibra óptica. Usted tiene que llegar y construir una vez que compró su parcela y no va a cambiar de casa, va a cambiar de vida. Se cambia completamente la vida cuando uno se va al sur de Chile. Todo cambia, los ritmos vitales, los vecinos, el contacto con la naturaleza, se asoma a la ventana y ve las vacas, es otra cosa, es maravilloso. Bueno, ¿qué está esperando para hacer suya esta oportunidad, estimado amigo? Fuera de eso tiene una comodidad. Está a 5 minutos de la comuna de Los Muermos, donde usted puede comprar lo que necesite en el supermercado. Y si quiere volar, que es lo que hacen muchos sureños, en vez de venirse en auto a Santiago o a otra parte, toman el avión. Bueno, Puerto Montt está a 30 minutos de las lomas de Mirador, así que, ¿qué más ventajas quiere? Continúo con Torch. Torch. Las linternas, por eso que se llaman Torch, antorcha. Como esta, chiquitita, o como esta un poquito más grande, pero igual muy manuable, ambas muy potentes. Esta es una, esta es la otra, los voy a dejar ciegos. Y es bueno tener una linterna a mano, estimados amigos, para cualquier circunstancia. Sin linterna yo puedo estar una hora tratando en la oscuridad de meter la llave en el portón de mi casa. No le achunto nunca. En fin, es útil tener una linterna que uno la lleva todo el tiempo, se carga con una unidad USB, tiene su propia batería, que dura mucho tiempo la carga, que resiste caídas, agua. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Continúo con Kame ERP, un software para empresas que lo ve todo, lo calcula todo, lo administra todo, lo vigila todo, tiene una unidad de inteligencia artificial que no duerme, no pide vacaciones, no pide licencias médicas y no se le va nada. Su empresa va a manejarse mucho mejor. Todos nos olvidamos de repente de algo. Por ejemplo, pagar un impuesto se nos pasó, las contribuciones. Bueno, ahí está la inteligencia artificial atenta a todo. Kame ERP. Y termino aquí con el arquitecto Diego Sándor, a propósito de quienes compren en Lomas de Millaray, van a tener que construir. Bueno, ahí está este arquitecto que vive allá en esa zona, por ahí, construye y remodela por ahí, y con una mirada arquitectónica diferente, como ustedes pueden apreciar en las fotos que le hemos estado mostrando. Así que ya sabe, si usted vive allá y quiere remodelar su casa, póngase en contacto con Diego Sándor. Si quiere construir, lo mismo, contacto con Diego Sándor. Bueno, el papel de Trump es más grande de lo que él mismo imagina, porque está siendo un protagonista político histórico en un momento histórico en que están ocurriendo cosas muy importantes en la historia, no solo de Estados Unidos, sino que del planeta. Es la historia del planeta entera, de la humanidad, la que ha llegado a ciertos puntos umbrales en un montón de cosas muy importantes, que hacen inviable que el curso histórico siga más o menos parecido a todo el proceso previo, que naturalmente tenía fases muy distintas entre sí, pero habían elementos comunes. Vamos a otro mundo. Una cosa muy importante en ese nuevo mundo va a ser la inteligencia artificial, pero hay otros factores, la cantidad de población, las demandas de la población, los temas ambientales. Hay un montón, y otros temas que si los menciono van a decir que estoy enfermo el mate, pero hay otros temas de gran calado. Y Trump está entre medio ahí. Esa es la cuestión. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿va a ser el papel del que ayuda a parir este nuevo mundo que no puede dejar de nacer de todas maneras, nos guste o no? ¿O va a tratar de abortar eso? Es decir, ¿va a ser lo que algunos llamarían un progresista sin apellido, sin nombre? ¿O va a ser un Vaya. reaccionario? ¿O va a ser el hombre, el típico, lo que llamaba el Salvador por la espada? Arnold Toynbee, un gran historiador que escribió Estudio de la Historia, decía que en momentos de crisis la gente espera el Salvador por la espada, o sea, el líder militar, el Julio César, el Augusto, el que llega a salvar, y a veces es el Salvador sin la espada, pero con la espada de otros, como Abraham Lincoln, con la espada de Ulysses Grant. ¿Cuál papel va a cumplir? A lo mejor un papel ambivalente. Va a ser una fuerza de reacción contra lo que están haciendo en este mundo, naciendo mal, naciendo de forma distorsionada, pero naciendo, o va sin querer a ayudar a que nazca esa guagua. Es recontra interesante, esto va más allá de los 4 años que tiene por delante, si es que no le llega algún tiro, porque van a haber atentados de todas maneras. Es muy, pero muy interesante.
Y vamos a ver el tenor desde el primer día, porque creo que hoy día mismo, que estamos grabando con Nicole, va a lanzar su primer decreto. Este tipo va a lanzar una andanada de decretos, pero así nos va a acribillar con decretos a los Estados Unidos. Y hay muchas cosas que puede hacer por decreto un presidente norteamericano. Incluso puede iniciar una guerra un presidente norteamericano. Así es. Así es que vienen tiempos muy revueltos. Lo hemos dicho acá mil veces. Vienen tiempos de guerras, vienen tiempos de conflicto, porque el mundo entero está en esa situación. No es casual. No son casuales los Putin, no son casuales los clérigos iraníes, no es casual Netanyahu y no es casual Trump. Y lamentablemente no es casual tampoco Boris. Todos forman parte de un proceso. Son distintos rostros de un proceso. Y eso quería decirle para que Sí. contextualicen a Trump un poquitito más ampliamente que meramente otro presidente que llegó republicano, reaccionario, qué sé yo, que lo acache la espada. Es más que eso. Es más o es menos, pero aún siendo menos va a ser más por las repercusiones de lo que haga o de lo que no haga, de lo que haga bien o lo que haga mal, de las reacciones que produzca. Todo lo que toque se va a convertir o en mierda o en oro. Y eso es lo que no sabemos, las proporciones de estos dos productos. Y además, la situación de Donald Trump, en base a lo que tú estabas comentando, Fernando, es si él es hijo de su tiempo o él dio respuesta a ciertas condiciones que se estaban creando para que surgiera él como un liderazgo. A lo mejor Donald Trump, puesto hace 30 años atrás como un líder de republicanos con este discurso, no da sentido, ¿no? En el fondo lo que hizo Donald Trump es darle una bajada política y levantarse como líder del Partido Republicano para dar respuesta a las situaciones que estaban ocurriendo en Estados Unidos puntualmente. Ellos son súper nacionalistas, se miran a ellos primero y después el mundo porque al final son la potencia mundial, pero darle respuesta a todo eso que estaba ocurriendo hace mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces, no es que Donald Trump esté inventando algo. Le No, dio respuesta y calzó con el electorado. Mira, con respecto a la Unión Europea, ¿por qué me quedo acá? Porque es interesantísimo el efecto Trump en dos cosas. Uno, con la agenda woke, la agenda progre, la agenda de izquierda, que es una agenda que es parte de esta batalla cultural, una batalla cultural que hizo trasladarse la batalla militar de la izquierda, la batalla de las armas, a las universidades, a la sociedad, de una manera muy silenciosa, en la cual las ideas de izquierda fueron ganando espacio. Y el efecto en la Unión Europea también es interesante analizar. Parto con la agenda woke que tú comentabas también, creo que era el programa de ayer. Las empresas ya llevan varios meses, sobre todo en Estados Unidos, informando que no van a dar más presupuesto a las propias agendas woke de cada empresa. Y es súper interesante porque eso es un efecto Trump. Walmart dice que no va a renovar el financiamiento a una organización que creó para abordar todas las disparidades raciales, no solamente por contratar gente en Walmart, sino que además porque financiaban a una ONG que les destinaban millones de dólares. En el Nasdaq, que son las empresas tecnológicas que tienen su propia administración, advirtió un corte en una iniciativa que establecía, miren lo ridículo, objetivos raciales y de género para las juntas directivas. En el fondo lo que están haciendo las empresas reaccionar y decir, nosotros tenemos que buscar eficiencia, nosotros tenemos que ser competitivos, nadie quiere discriminar racialmente ni de género a la hora de contratar. Queremos discriminar por el que sea más competitivo, el que sea más adecuado en los puestos de trabajo que estamos buscando. Entonces, Starbucks dicen que van a volver al mérito versus la diversidad, sacar ciertas políticas. ¿Saben que Walmart destinaba 100 millones de dólares? Por eso esta fuerza y este tsunami con el cual irrumpió toda esta agenda, porque no es solamente un tema de que fue convenciendo a las personas o fue calzando con la idea de las personas. Hubo muchos recursos y hay muchos recursos dando vuelta. 100 millones de dólares destinaron solo el 2020 para el Center of Racial Equality, que hoy dicen que no van a financiar. El caso de Disney, que anunciaron que van a volver a la diversión. ¿Para qué se creó Disney? Para para la eso. diversión. Y tenían un directorio que ya lo están desintegrando hace muchos años atrás porque Disney estaba perdiendo plata.
en el cual había que siempre representar en estas caricaturas, en los monos animados, las películas, representar esta agenda, es una ridiculez. Bueno, Disney también está retrocediendo. Entonces el efecto Trump sí es importante. Se están preparando. Meta, Zuckerberg, que se quedó atrás porque Elon Musk le ganó el puesto al estar al lado del presidente norteamericano, anunció que sacaba el comité de censura que tenía Meta y que fue muy nocivo, esto lo digo yo, en el momento de la pandemia. Acuérdense cómo bajaban los discursos. Y miren lo que produce la Unión Europea, que lo vino produciendo desde el primer periodo. Se habla de ya el efecto Bruselas. Entonces dicen que la Unión Europea ya despertó y hoy están mucho más preocupados de su competitividad, de la autonomía estratégica, que está muy rezagada con respecto a China y los Estados Unidos. Hoy dice la Unión Europea en su discurso, que el otro día estuve revisando discusión en el Parlamento, tenemos desafíos geopolíticos que no tuvimos durante muchos años y hoy no estamos en condiciones de enfrentarlos. Entonces, sabemos que necesitamos crecer, progresar, pero con la burocracia y con el entramado que implica la Unión Europea, así no vamos a poder enfrentar los desafíos que se nos están viniendo encima, políticos, militares, geopolíticos en realidad, principalmente. Entonces dicen, la innovación de la Unión Europea no puede desarrollarse con el nivel de políticas de regulaciones y el nivel de políticas proteccionistas. Es una Unión Europea desgastada, y este proyecto, el proyecto Schengen, que al final era el tener toda una Unión Europea sin fronteras, dicen hay que revisarlo, no nos está funcionando, y tenemos que volver a revisar las políticas. Les dije al principio, el canciller Scholz pidiéndole a la Unión Europea que le saque en la pata al freno que tienen puesto para el desarrollo de Alemania, viendo que los movimientos de derecha, la prensa le dice extrema derecha, yo no sé si son de extrema derecha, pero de derecha puede que le ganen en las elecciones que vienen de febrero. ¿Y saben lo que decían en el último, para terminar? La burocracia, dicen, siempre es una forma de autoritarismo y en eso nos convertimos. Un continente añejo y autoritario. Las burocracias son unos tumores que aparecen apenas tú les abres una oportunidad y luego se convierten en tumores cancerosos y extienden sus metástasis, tienen sus propios intereses, desarrollan un tipo de personalidades bolsonudos, de grandes pantalones de tela española, buenos para sonreír, buenos para hacer... A ver, bueno, da lo mismo, no sirven para nada en general, pero son inevitables, lamentablemente. Eh, Fíjate tú que, siguiendo con un poco con esto, tocaste el tema woke. Voy a decir algo que me va a ganar unos cuantos enemigos más de las que yo ya tengo, porque tengo enemigos en todos los sectores políticos, no solo en la izquierda, sino que en la derecha. La agenda woke, de la cual hablé el sábado y examiné, lo dije ya de algún modo y lo voy a decir de nuevo de otra forma. La agenda woke es la versión distorsionada de una necesidad histórica. Miren lo que estoy diciendo. No hay nada en los principios remotos iniciales que luego se convirtieron en una caricatura de la agenda woke que no sea absolutamente necesario y razonable. Hagan ustedes el listado, los temas ambientales, especialmente con una humanidad con 7 a 8 mil millones de personas y con un nivel tecnológico y de producción y por lo tanto de uso del medio ambiente brutal como nunca antes en la historia de la humanidad, que está afectando por supuesto la salud del planeta. Eso es un hecho real. Las discriminaciones con el género femenino es un hecho real que existió en toda la historia humana. Los problemas de los homosexuales es un hecho real que no podía seguir eternamente. Los problemas de distribuciones inequitativas que van más allá de la inequidad que es inevitable y es justa porque depende de las capacidades de cada cual, pero que se suele sobrepasar más allá, es otro hecho real. Existió la esclavitud, los siervos, etc. ¿Qué otros temas? Todos los temas son reales y todos tienen que ser encarados. Todos tienen que ser encarados. La cuestión es que el wokismo, como pasa siempre con un conjunto de principios que son razonables, se convirtió en una caricatura, en un extremo. Y eso genera una reacción. Y Trump es parte de esa reacción en lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Suecia y lo que va a pasar en Chile es una reacción.
Ahora, le digo a la gente izquierda que puede estar escuchando este programa que ellos miran siempre con asco y con repulsión a la reacción como que fuera algo totalmente malo. La revolución necesita reacción. La reacción es la partera de lo bueno que puede traer la revolución. Es es el pediatra, digamos. Sin reacción, las cosas se desbocan y llegan a locura, llegan a la destrucción completa. En países donde no ha podido haber reacción, como en la Unión Soviética, ¿vieron ustedes en qué terminó eso? No, el Gulag. En países donde no pudo haber reacción contra otro fanático extremista como Hitler, miren lo que pasó. Si hubiera habido una reacción contra el nazismo, que aparecía como progresismo en ese momento, para, no solo para los alemanes, sino que para muchos. Y yo me acuerdo, yo sé, me consta en Chile muchos sectores, las clases medias, en los años 30, y cuando recién empezaba el nazismo en Alemania, consideraban el nazismo, y así era, como, bueno, otro movimiento más nuevo, progresista, no tenía las connotaciones que tiene la palabra nazi ahora. Pero no hubo reacción. Apenas llegó al poder, destruyó el Congreso, destruyó el Reichstag, destruyó todos los mecanismos que hubieran podido ponerse y se convirtió en un autócrata y llevó a Europa, al mundo y a su propio país a la ruina total, porque no hubo reacción. Las reacciones que se intentaron fueron fallidas, incluso las reacciones de atentados contra su vida. 15 intentos y todos fallaron. Trump representa la reacción. Como lo va a representar el gobierno de oposición que si llega a existir en Chile, y a propósito de eso vamos a pasar al tema Matei. Pero es una reacción en buena. Entiendan que la reacción es totalmente necesaria desde el punto de vista histórico. Como en algún sentido es necesaria la revolución en su momento. Fíjense ustedes en la Revolución Francesa. Si ustedes la ven por sí misma, como yo la he estudiado hasta el cansancio, es un festival de estupidez, de crímenes y de locura. Entonces tuvo que haber una reacción. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Francia se modernizó efectivamente, salió del esquema del corset del régimen monárquico y se modernizó. Lo mismo había pasado en Inglaterra de una manera menos sangrienta, ¿no? Con la revolución de Cromwell, luego con la gloriosa revolución de 1688. Es una historia muy interesante. Así funciona la historia. Y estamos en el momento de la reacción contra el wokismo. Pero yo te aseguro que en 20 años más, Nicole, yo voy a estar bajo tierra hace rato, tú no. Van a ver ustedes que muchas de las cosas que ahora aparecen todas como en la agenda woke, que tienen que ser destruidas, tienen que ser tiradas al tarro de la basura, van a estar imperando, porque son una necesidad histórica. Hay que entender eso. Si uno no entiende eso, cae entonces en el talibanismo del otro signo nada más. Y se pone uno estúpido, se pone fanático. Entonces quiere matar a los del otro lado. Y así se terminan las guerras civiles, dicho sea de paso. Bueno, dicho lo cual, me van a permitir ustedes, con mucho respeto, que les cuente cosas bastante más terrenales, ¿no? Que la filosofía y la historia. Por ejemplo, si usted quiere sacar esas estrías espantosas que tiene, o esa celulitis horrible, yo me tendría que sacar entero, ¿ah? Dejar solamente, no sé qué cosa todavía me sirve. El método EVE traído de Corea del Sur, estimados amigos, que va a eliminar aquellas cosas que usted no puede eliminar simplemente bajando de peso. Incluso algunas de estas cosas aumentan, como la celulitis. El método EVE va directo a esos problemas y los elimina. Tiene una sucursal en Vitacura, otra en Concón, ambas, esto es semántica de Nicole, conversan entre sí, usted puede partir en una y pasar a la otra y viceversa, y va a esculpir su cuerpo y va a quedar regio, regio. Continúo con Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde usted va a encontrar montones de libros. Aquí les muestro uno que ya le he mostrado varias veces, La Guerra de los Mundos, que lo estoy releyendo, ¿eh? Muy entretenido, muy bien escrito, muy interesante. Tienen otros títulos, por supuesto, tan importantes como este de Wells. Tienen una librería digital en edisur.cl. En ese sitio hay una tienda electrónica digital. Usted puede bajar libros a 3 4 lucas, etcétera. Edisur. Sigo con Entrena Inglés. Profesores de inglés dando clases online y que le ofrecen lo que usted está viendo a mi derecha, un curso de verano muy conveniente porque lo puede pagar con tarjeta de crédito, o sea, lo puede pagar en cuota. Y va a aprender a conversar, que significa hablar y entender. La segunda parte se suele olvidar. Y termino este bloque con Compre Oro para que, a ver, Compre Oro es un sitio donde usted puede comprar oro o y plata en lingotes o en moneda, el metal precioso, para tener una reserva financiera absolutamente indestructible por una razón muy sencilla, porque el oro y la plata son en sí mismo valor, son metales preciosos.
Dicho lo cual, si te parece, Nicole, podemos dar una vueltecita por nuestro país. Dos grandes cosas con nuestro país. Ah, Pensiones y Matei. No, no por lo grande, sino que porque son lo que están en primera pauta, como se dice, como dicen los periodistas. Oye, a propósito de Matei, la UDI, adelantándose un poco a lo que debiera ser la campaña, le propuso el eslogan La esperanza de Chile. la alegría ya viene, ¿sí? ¿No te dije yo? Sí, ese es el que... Exacto. Pero le salió alguien al paso, que es Renovación Nacional, diciendo que ellos más bien están pensando en construyamos tiempos mejores 2.0, que es el eslogan que usó Ah, el expresidente Sebastián Piñera. Déjame continuar un poquito con el análisis que tú hiciste ayer con la proclamación, ya está proclamada oficialmente por Renovación Nacional, por la UDI, con el análisis que tú hiciste del discurso, Fernando, para que después derivemos las pensiones. Y el tema con Evelyn Matei, yo recabando información y viendo lo que decía la gente, claro, tiene un 24, un 26% de aprobación, la gente la visualiza como una de las mejores opciones o hoy es la mejor opción para que sea la próxima presidente de Chile, producto de los tiempos en los cuales estamos entrando. Y Chile también, quizás rezagado, quizás con otro nivel de intensidad. Yo creo que aquí la pregunta para Evelyn Matei es, ¿qué piensa Evelyn Matei? ¿Cuáles son las ideas de Evelyn Matei? ah, ¿Qué es lo que le propone a Chile para que ella sea la esperanza de Chile? En una conversación que vi en redes sociales y respuestas, eso en algunas radios cuando ponen la noticia, claro, efectivamente la que está mejor posicionada, uno podría proyectar que los otros candidatos, Kast y Kaiser, están lejos, todavía el oficialismo no tiene ninguno, pero todos muy abajo. Muy difícil la carrera para el oficialismo hoy, que además no tiene prácticamente ningún liderazgo que le pueda hacer sombra. Pero la pregunta es si Evelyn Matei le está proponiendo a Chile las soluciones que Chile necesita para que ella sea la esperanza de Chile y construyan tiempos mejores. Porque resulta que las respuestas que han tenido con respecto al acuerdo de pensiones, que después voy a hablar, son muy ambiguas. Entonces, Evelyn Matei, en el discurso que tú analizaste, tiene enunciados, tiene la palabra bonita, tiene tiempos mejores, va a ser doloroso, pero podemos salir adelante. Pero no ha dicho ni una palabra realmente de lo que quiere hacer o cómo lo va a hacer para salir adelante y se le entiende poco a Evelyn Matei. Y en esa línea es que no hay que minimizar lo que ocurre. Está lejos hoy, no tiene fuerza política. Está con una diferencia de un punto con José Antonio Kast. Pero no hay que minimizar lo que ocurre con el fenómeno de Johannes Kaiser, ujú. en la cual, leyendo una encuesta, y quizás acá también la derecha debería tomar nota, leyendo una encuesta en la cual se analizaba quiénes son estos votantes de Johannes Kaiser que aparecieron, la primera impresión es que siempre le está quitando voto a José Antonio Kast, porque además Kaiser viene del partido republicano. Pero resulta que en una mirada un poquito más detallada, la conclusión es que Johannes Kaiser principalmente no le está quitando votos a José Antonio Kast, le está quitando votos a Chile Vamos. Sí, bueno, es ¿Y cómo le lógico. está quitando votos? Con un discurso bastante más claro, bastante más nítido de, Y no Fernando, habla tanto, pero es un candidato oficial, ¿no? Pero el pool desde donde está sacando y desde donde está creciendo no es a costa del Partido Republicano, es a costa de Chile Vamos. Entonces creo que Chile Vamos con esta idea de que está mejor posicionado, pero que ellos creen que necesitan votos de izquierda para ganar. Entonces, idiota. hagamos esto de la medianía, de los acuerdos, pensando en eso, en vez de dar la famosa batalla cultural y pelear por las ideas para cada vez convencer más gente por sus propias ideas y ganar de esa manera elecciones, adquieren conceptos y adquieren esas posturas flanosas, flanosas existe, Gelatinosas. Flaneras. gelatinosas, Como un que me flan. gusta más el flan que la gelatina, pero adquieren esas posturas ambiguas, adquieren esas posturas
buenistas que al final, claro, no dice mucho, No dicen pero nada. con la idea de adquirir y sumarle puntos de izquierda. Yo no sé si esa es la estrategia, a lo mejor lo pueden conseguir, pero no sé si esa es la estrategia para que Chile salga adelante. No, por supuesto que no. Por supuesto que están totalmente equivocados. Ah, ¿cómo pueden hacer una guerra cultural si no tienen ahí gente que sea capaz de hacerlo? Ahí la única persona de los que yo conozco, por lo menos, que tiene, digamos, que tiene nivel intelectual teórico suficiente sería el hermano, Axel Kaiser, y su hermana, las dos. Ellos sí, pero no están ellos están en la onda académica, están en la onda esotérica, digamos, de la academia, de los papers, de los libros, no son políticos, y si lo fueran, no sé si serían capaces, si tienen el carácter necesario, que se requiere un carácter muy especial para encender el interés de la gente. Encontrar una persona que junte las dos cosas, que junte la presencia de Johann Kaiser con el intelecto de su hermano, es muy difícil. Esa mezcla se da muy rara vez en la historia de la humanidad. Se dio, a ver, contado con los dedos una mano. Tres, yo ubico en este momento. Julio César, que era un gran intelecto y un gran político. Lenin, que era un político y un intelecto. Y Abraham Lincoln. Y si no me saben de lo poderoso que era el intelecto de Abraham Lincoln, lean el maravilloso discurso que se mandó cuando se estaba rememorando o honrando a los muertos de la batalla de Gettysburg, que era una de las batallas, una de las miles de batallas sangrientas de la guerra civil. Tres o cuatro. Winston Churchill también podríamos agregar. Son muy raros, son muy pocos. O eres un político chanta, que no tienes muchas ideas, sino que tienes frases que sacáis de una alacena y las vais encajando en cualquier parte porque suenan bonito, como dices tú. O eres un intelectual que digamos que no es capaz de darle la mano a doña Juanita porque le da como asco. Entonces, es muy difícil este hibridaje. Entonces en la derecha no tienen. Y hacen cálculos, por lo tanto, de poco vuelo, y si tuvieras tú que forzarlos a que dijeran su idea, yo creo que les costaría mucho encontrarla más allá de frases hechas. ¿Ah? Exacto. Decir que la libertad o decir esta tontería de que vamos a poner en el centro de la dignidad de las personas, que es una frase que no significa nada. ¿Qué es eso? ¿Cómo se pone en el centro de la dignidad de las personas? En primer lugar, ¿cuál es la dignidad? ¿Y el centro de qué? ¿El centro de un espacio, de un vector temporal, de una institución? ¿El centro de qué cosa? Voy a decirlo en castellano, es una huevada esa frase. Debe haber creído que suena bien, y a lo mejor suena bien, pero no significa nada. O decir que, ¿qué más dijo cosas? Yo mismo las comenté ayer, ¿verdad? No da lo mismo. No tienen gente para eso. Afortunadamente la izquierda tampoco. La izquierda no tiene gente para No, absolutamente pero para tienen nada más que para convicciones. meter manos en los cajones nomás. Po. Ahí tienen a la Catalina Pérez y al Daniel Andrade. Oye, te tinca esta pega o no te tinca. Para eso sí, para eso tienen millones de esa gente. Bueno, Claro, pero efectivamente es un poco la bajada que uno puede hacer del acuerdo de pensiones. Después voy a ir al detalle de eso, pero cuando se leen el detalle de las pensiones y se valora el acuerdo, y uno ve que adquirieron posturas de la izquierda, por ejemplo, Galilea y otro, Galilea, el presidente de Renovación Nacional, pero también en la UDI, hablan de que este acuerdo legitima el ahorro previsional individual. ¿Cuándo ha estado deslegitimado? Claro, porque estaban sumidos en este correcto. eslogan no más FP en las calles. Muy buen Se ha legitimado. punto. Entonces hablan de, con este acuerdo legitimamos. Bueno, ellos están adquiriendo las posturas de la izquierda. La única vez que lo vieron ahí y lo ven en la mesa, que pudieron ver con sus propios ojos que estaba legitimado el ahorro individual, fue producto de los nefastos retiros de pensiones, cuando la gente se dio cuenta que la plata estaba y además, previo a eso, se empezó a levantar este movimiento de con mi plata no, que no vino de los partidos políticos, vino de movimientos ciudadanos defendiendo la propiedad de sus plata. Y la derecha ni siquiera ante eso ha reaccionado. Esas fueron las normas que más firmas tuvieron, ¿ah? Para los dos procesos constitucionales. Y la derecha ni siquiera ha reaccionado y hoy salen con este acuerdo hablando de se legitima, o sea, dan por hecho que se había deslegitimado adquiriendo postura de la izquierda. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué se entregan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Porque no hay batalla cultural. Yo sé que suena de nuevo la batalla cultural. Porque no hay batalla de principio. Porque yo creo que tú tienes razón, Fernando. No los tienen.
Sí, no tienen convicciones hay de algo más, derecha. y hay Este algo Chile más. Vamos, te lo doy, este Chile Vamos finalmente pareciera ser que se trata del poder, del clientelismo, estamos mejor posicionados, ya, ahora sí, vamos a volver al gobierno, un Sebastián Piñera 3, que en paz descanse, porque además ellos quieren reivindicar los gobiernos de Sebastián Piñera, ahora que producto de una encuesta salió el expresidente más valorado Sí, desde el retorno a la democracia, o su gestión más valorada. Entonces, bueno, ahí tienen además otro elemento para decir, tenemos que hacer más o menos lo que hizo Sebastián Piñera, cuando el gobierno de Sebastián Piñera 2 terminó por el suelo, entregándose. Entonces, claro, no dan la batalla y uno ahí puede entender por qué firman el acuerdo que firmaron. Porque simplemente este Chile Vamos no tiene en sus convicciones esas ideas de derecha que la gente espera que defienda. Defienden el poder, bueno, defienden la matemática política electoral. Lo sí. otro nunca lo han defendido y por eso el país también está donde está. Hay una cuestión, otra vez voy a volver a Trump, inevitablemente, porque es tan simbólico de muchas cosas. Una, Muy simbólico. cuando los partidos, digamos, conservadores o de derecha, como por ejemplo son los republicanos hasta cierto punto en Estados Unidos, eh, se debilitan moral e intelectualmente, inevitablemente surge un líder como Trump, inevitablemente como su pasó en Alemania surge un líder como Hitler, inevitablemente surge un De Gaulle en Francia, y se debilitan esos sectores tradicionales que en otros tiempos por sí solos gobernaban con todo el reposo de la convicción de estar en lo justo. Por ejemplo, la República Parlamentaria en Chile. Ahí los sectores de derecha, que eran los únicos que habían, se sentían dueños del país, se sentían legitimados así desde nacimiento, en su cristiandad, en sus principios, en sus posesiones, en sus posesiones, en su riqueza. No necesitaban un líder supremo y cuando llegaba a aparecer un personaje que sobresalía, como pasó con Balmaceda, le cortaban el cogote. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué se han debilitado? Y aquí viene el fondo de la cuestión que explica la debilidad de la oposición en Chile y que explica además los vaivenes de los republicanos en Estados Unidos, que en este momento el Partido Republicano es el partido de Trump en realidad. Y la realidad es que estas ideas llamadas progresistas, llamadas woke, dejando de lado el tema de las distorsiones que están vigentes ahora, han seducido a esta gente. Y las han seducido porque, para decirlo otra vez, para ganarme el odio, son representativas de la necesidad histórica. Y lo sienten. En otras palabras, sienten que sus principios tradicionales con los cuales se criaron no son tan valiosos. Si tú hablas con alguien de Bópoli, por ejemplo, donde esto es bastante más claro, tú te vas a dar cuenta que intelectualmente han aceptado muchos de los principios, no los finales en que se ha terminado desarrollando esos principios, de la izquierda o del progresismo, porque a su vez esos principios, distorsionados por la izquierda, son una necesidad histórica. Sí, esa es la cuestión. Cuando un grupo humano siente, por así decirlo, que en el fondo no tiene la razón, que la razón, aunque esté distorsionada, la tiene el otro lado, aunque esté presentada en forma distorsionada y ridícula y caricaturesca, tú te debilitas. Cuando tú en una discusión sientes que el otro tiene la razón, tú empiezas a perder la convicción, empiezas a perder la discusión, a veces incluso te puedes enrabiar, que es una posible reacción, tú te debilitas y eventualmente eres convencido o eres llevado a esa otra posición. Y eso es lo que le ocurre a la oposición chilena, que se ve más claramente en grupos como Evópoli, que por lo menos tienen la decencia de ser más desnudo y claro en eso, que RN y la UDI. O sea, han tenido una conversión interna, un poco lo que le pasó a los paganos en el mundo romano con el cristianismo. Estos fenómenos son en Claro. paralelo, son muy interesantes. Entonces, ¿cómo van a defender ideas en las cuales ya no creen tanto? Si es que las tienen claras. Ya no las tienen tan claras, si es que alguna vez las tuvieron claras, ya no las sienten siquiera. Entonces, ahí uno los ve después entrando en este juego de los acuerdos, las transacciones, del si bien es cierto, no es menos cierto, esta debilidad a lo cual se suma la cobardía personal, porque también es un factor que yo lo he mencionado tantas veces acá, pero ese es un tremendo factor también. Pero en el meollo último está el hecho de que cuando tú ya no estás convencido realmente de tus principios, tú quedas debilitado, quedas tremendamente debilitado, estás listo para la conversión espiritual, estás listo para cristianizarte o Claro. wokizarte o lo que sea. Ese es el punto de fondo.
Es decir, si uno hiciera un examen psiquiátrico a cualquier personaje dirigente de la derecha, como el señor Galilea, y le abrierais la cabeza con un serrucho para ver qué es lo que hay en el cerebro, y empezáis a investigar, te vas a encontrar que el hombre ya ha asumido consciente o inconscientemente muchos de los principios del otro sector. Hay un personaje de la derecha bastante hasta caricaturesco, un poco que no lo voy a mencionar, quien que se manifiesta muy claramente eso, pero no lo voy a mencionar porque trato de ser respetuoso de vez en cuando que sea con las Claro. personas. Exactamente, por eso tú tienes gente que en la derecha aprobó los retiros de pensiones. Bueno, temo que no saben mucho de economía ni de matemáticas, pero que aprueban el retiro de pensiones parlamentarios de derecha, lo aprobaron, sumándose a las mismas palabras que decía la izquierda y produciendo el problema de macroeconomía que tenemos con respecto a que no hay plata circulando en el sistema. Entonces, claro, no la tienen. No la tienen porque nunca la han tenido. Y en esta discusión se valora el acuerdo con respecto a las pensiones puntualmente. Y yo me pregunto dos cosas. ¿Qué se valora del acuerdo? ¿El acuerdo en sí mismo o el contenido del acuerdo? ¿Cómo es que después de firmar un acuerdo Ajá. sale la oposición y sale el oficialismo diciendo cosas distintas? ¿Qué tipo de acuerdo es uno en el cual No la están de ministra acuerdo. Jara me dirán, pero Nicole, eso es lo que tienen que decir? No, pero es que miren la bajada del acuerdo, sí, hay que leer los detalles, ahí está la diferencia. O sea, La ministra Jara diciendo que es el inicio del fin de las AFP, mm, o el inicio de la puerta, porque hoy cada, no tienen cada- mayoría, es que cada cual, principalmente. cada cual interpreta como quiere el asunto. Es ¿Están que de acuerdo? entonces ahí está, claro, ¿Están de entonces acuerdo que en ahí que está el están? problema del acuerdo. O sea, no hay acuerdo. Están jugando. Esto es como la cosa de los rehenes en Gaza. ¿Ah? Es un juego político de los dos lados. Esto es un juego. O sea, yo interpreto como que tú estás de acuerdo conmigo en esto y el otro interpreta que tú estás de acuerdo conmigo en esto otro completamente distinto. Los dos quieren aparecer ante la opinión pública como dispuestos a los acuerdos. Y es una mentira porque en el fondo, supongo yo que no han llegado a acuerdos si tú dices que... Ahora, en fin, dejémoslo ahí. Siga nomás, Pero Nicole. con una diferencia, Fernando. ¿Mm? En el caso de la izquierda o del oficialismo, este acuerdo, bueno, ahora viene la discusión, están en la Comisión de Trabajo del Senado y van a cambiar algunas cosas. Y se espera que cambien algunas cosas para quienes apoyan las ideas de que el Estado no meta la mano en el bolsillo de los trabajadores. Pero es muy difícil que eso, en lo grueso, lo cambien. Para la izquierda sí es un triunfo porque sí hay un cambio en la estructura y sí podría ser el inicio de una reforma, esta profunda, más profunda aún, porque la institucionalidad queda creada. La Así. derecha ha tratado de convencer de que el 6% de capitalización individual quedó asegurado y que con esto se consagra, bueno, ya lo dije, se legitima la capitalización individual. ¿Y sabe a lo que huele? Huele exactamente igual al acuerdo constituyente. Yo les comenté hace varios programas atrás. Tan preocupados de la semántica, vamos al fondo. Cuando se acordó el proceso constituyente, el primero, y el segundo también, pero el primero principalmente, no fue, la derecha en ese minuto, que era el oficialismo, el gobierno de Sebastián Piñera, impuso ciertos requisitos y salieron en la foto como que la derecha la izquierda no los había aplastado. Y principalmente le cambiaron el nombre. Sebastián Piñera pidió que no se llamara Asamblea Constituyente, eso era muy bolivariano, ¿no? No le pusieron Asamblea Constituyente. Acuérdense que lo nuestro era un proceso constituyente, tenía otro nombre. Pero Asamblea no. Eso estaba prohibido. Y esto huele igual. Tiene bordes, tiene requisitos, pero lo que se está creando, si el acuerdo llega a materializarse en la firma de la reforma de pensiones, se está creando una institucionalidad que evidentemente sí pone en riesgo el futuro de la capitalización individual. Cámbienle el nombre que quieran. No hablen de reparto, porque tú sabes que el reparto la derecha no está a favor. Entonces esto se llama, ni siquiera se llama préstamo, se llama aporte con rentabilidad Sí, bueno, eso, asegurada. eso, Eso eso, es semántica, eso ni siquiera es legal, un instrumento para ir a demandar al Estado si te lo roban. eso, Entonces la derecha se queda en la semántica para parecer que, pero sí. en la realidad están permitiendo un reparto, en la realidad están
permitiendo que los trabajadores subsidien al Estado, un Estado que está con un déficit fiscal tremendo, un Estado endeudado en realidad. Bueno, Está permitiendo una serie de lineamientos de convicciones de ideas de derecha y de libre mercado que no deberían aprobar. bueno, Y valoran el acuerdo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que se valora del acuerdo? ¿Que firmaron, que se sentaron a la mesa, que hay una foto y que le están diciendo a los ciudadanos chilenos que el mundo político es anda, capaz de ponerse de acuerdo? Si no se anda a han puesto de preguntar, acuerdo, anda a miran preguntarle, distinto. anda a preguntarle, a ver qué piensa. Claro, cuando uno está perdido en alguna situación, trata de disfrazarla con palabrería. Me acuerdo esa historia del español que era dueño de una fiambrería, pero Piti quería comer queso y agarró un jabón y empezó a masticar el jabón y le decían, pero don Pepe, que está comiendo un jabón. Y decía, pues, tiene olor a jabón, tiene gusto a jabón, echa espuma como un jabón, pero es queso, porfiado. Y aquí la misma cosa. Tiene gusto a que nos van a robar la plata, tiene gusto a que es una expropiación por parte del Estado, pero no conservamos funcionando las cotizaciones individuales. Bueno, está bien, no tiene vuelta el asunto con esta gente y yo ahora me dedico, estimados amigos, si ustedes me lo permiten, pero ¿cómo me lo podrían impedir? A contarles de Urantiacos, talentosos creadores de software que están a su disposición para crear un procesamiento de datos a la medida de su corporación, de su universidad, de su empresa, de lo que sea, de gran calado, de mediano calado, y otro montón de productos informáticos como el Moodle, que es importante si usted quiere crear una vía de comunicación online con la gente para un curso, para lo que sea. No es llegar y llevar, tiene que tener eso. Eso es complejo. Yo se los digo con conocimiento de cosas. Póngase en contacto con urantiacos.cl. Continuamos con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles, que son la inmensa mayoría, y que requieren expertise para ganar. Si usted quiere que su abogado gane, y resulta que ganan muchos juicios, la gran mayoría de los juicios, porque son especialistas. Si usted está en cualquier lío judicial, póngase en contacto con salinasyojeda.cl. No consulte ni le pregunte a la señora que tiene el kiosco en la esquina y le vende el diario. Hágame caso a mí. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, ingenieros que van a revisar la logística de su empresa para descubrir cuáles son los puntos donde no hay mucha eficiencia y usted está perdiendo plata y clientes. Son hemorragias poco visibles estas de la logística. Como que uno se acostumbra a que las cosas se hacen como siempre y se están haciendo mal muchas veces. Mal. Entonces, se lo van a indicar y le van a encontrar el personal para manejar las cosas bien. Y sigo con airmagic-chile.com, una empresa europea instalada recientemente en Chile para ofrecerle a las empresas que tienen talleres fabriles soluciones de climatización para que en ese taller donde hay máquinas, donde hay personal, no se sobrepasen los límites de calor que establece la ley. Usted quizás no lo sabe, pero multitud de empresas han tenido que pagar unas multas caballas de grandes. Porque este es un tema técnico que no sale en los diarios, pero ocurre todo el tiempo. Fuera de que hay otros males indirectos y sutiles que produce la incomodidad física, el calor, como son los accidentes laborales, la mala onda, un montón de cosas. Elimine eso con las soluciones de climatización de airmagic-chile.com, que además usa tecnologías que le permiten ahorros de entre el 70 y 80% de energía. Y termino con el último bufete de abogados. Estos no son civiles, son penalistas, González y compañía. Penalistas significa que se encargan de temas penales. Los temas penales son aquellos delitos contemplados en el Código Penal. Son serios, penas de cárcel, penas pesadas. Entonces hay que ponerse en manos de gente experta, penalista. Y estos penalistas además son de los mejores de Chile. Han ganado casos realmente espectaculares. Así que si usted está metido en un lío, más le va valiendo ponerse en contacto con González y compañía. Dicho lo cual, indignado, me retiro a mis aposentos. Volvemos, De volvemos a indignado, estudio 2. Eh, bueno, quiero diga, Nicole, adelante. quiero complementar desde una mirada política con respecto a lo que está haciendo Chile Vamos en el acuerdo de pensiones, ¿ah? Y el festival de las encuestas. Y voy con el tema político. ¿Cuál es la movida política que hace acá Chile Vamos con respecto al acuerdo de pensiones? Es que están intentando, y yo no sé si eso va a ser positivo o negativo, el tiempo lo dirá, aislar a Partido Republicano
que no fue al acuerdo, que no firmó el acuerdo y que no está a favor de lo que se está planteando en la reforma de pensiones. Entonces, por eso es que salen estas declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y también de Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, diciendo que el acuerdo de pensiones fortalece la candidatura de Evelyn Matei. Es decir, el que no se sube al carro de este acuerdo queda abajo porque en el fondo este acuerdo supuestamente es valorado por las personas. Y es un poco muy similar a lo que ocurrió con el acuerdo constituyente, cuando el Partido Republicano no quiso firmar, sale fortalecido, y en el segundo proceso, que no estaban de acuerdo, finalmente estaban afuera y se vieron en la obligación de participar, ganando mayoritariamente los constituyentes, pero luego con un proceso rechazado en el cual sí le golpeó al Partido Republicano desde el punto de vista de adhesión y de crítica y de popularidad. Entonces acá lo que están haciendo Chile Vamos es lo mismo, dejar al lado a esa derecha, Por eso, sí. tratando de hacerla parecer como la derecha O sea, extrema, la derecha que no se sienta a firmar acuerdos, o sea, que son unos y tarados, porque nosotros si sí, están nosotros disparándose, estamos en esto. están disparándose en el pie. O sea, ya llegaron al colmo. Por último, si piensan eso, de que la extrema derecha, que los republicanos, piénsenlo nomás, pero convertirlo en un punto político como ese, cosa que no voten por ello en absoluto, no voten por Evelyn Matei, que no salió fortalecida con esto, yo creo que salió debilitada. No sé si eso significa que va a perder las Claro. elecciones. Uno puede ganarla a pesar de estar debilitado. Un caballo puede ganar la carrera a pesar de que lo van alcanzando, pero alcanza a ganar. Pero no puede decirse que salió fortalecida, porque yo veo los comentarios en mi programa, y seguramente tú también tienes comentarios. Muchísima gente que ya Exacto. miraba con sospecha a la oposición, que ya la miraba incluso con desprecio, después de esto simplemente o no van a votar por nadie, van a decir, bueno, si va a ganar la izquierda, que la gane de frentón. Yo mismo lo dije aquí. Si vamos a un esquema de izquierda, por último que lo ganen los de izquierda y no con disfrazados de derecha o de oposición. Otros van a votar por Kaiser, se van a ir, o por Cast, por lo que sea. Entonces, ¿de dónde sacaron que salió fortalecida? Hay que ser muy idiota para decir esa cuestión. ¿Quién es el idiota que dijo eso? Dilo. No, los partidos políticos, los principales, el presidente de la UDI y el presidente de Renovación Nacional, y ellos Bueno, tenían en que el fondo decirlo, se por tratan de... último. Tenían que decir. Bueno, por último, pero en el punto es ese, arrinconar al Partido Republicano, dejarlo aislado, dejarlo como el partido de extrema derecha que siempre lo han O tratado de sea, presentar y que no se sienta a la mesa a firmar acuerdos. Chile Vamos está trabajando para la izquierda, está haciendo el trabajo sucio de destruir al partido nuevo que podía ser realmente peligroso para la izquierda, porque no andan transacciones. O sea, el Chile Vamos está trabajando para el gobierno. Un gran aplauso para Chile Vamos. ¿Recibirán Claro, sueldo por esto? ¿Recibirán alguna eh, eh, compensación, una promesa? No los vamos a perseguir a ustedes, no los vamos a joder, no se preocupen, compañeros. Ustedes tranquilos con sus fondos, con sus bufetes de abogados, con sus negocios. Por el momento no los vamos a tocar porque se han portado bien. Sigan cagando a los republicanos. Eso es. Bien, bien, bien. Qué bien. Muy bien. porque la bajada finalmente, yo les hablaba del Festival de las Encuestas, claro, la gente valora los acuerdos. Ustedes saben que siempre la gente valora la paz, valora los acuerdos, lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces. Y claro, al ver la foto de que por fin uno ve cierta viabilidad en el mundo político, la foto de Chile Vamos con la ministra Jara y la Eso, oposición, uno dice, bueno, eso es acá hay una ventana una farsa. semiabierta, Es una- pero eso es un cascarón, ¿no es cierto? Entonces, mira. Sí, Mira lo que ocurrió el fin de semana con las encuestas. UDD, que es panel ciudadano, dice que el 66% está en contra de un préstamo al Estado. Solo ¿verdad? un 5%, un 15 creo que era, o un 5, sí, un Por ahí, 15, sí, está sí. a favor de ese famoso préstamo del 1,5, que al final va a ser más, ¿ah? No porque suban eso, sino que hay otro entramado ahí que se pasa a una compensación, etcétera. Bueno, pero CADEM, la famosa encuesta CADEM semanal, que de vez en cuando siempre sale esa información de los contratos que tiene con el Estado, dices, mira, fíjate tú que 61% está a favor del préstamo del Estado y 68% dice que hay que aprobar el acuerdo. Pero resulta que justo ayer el diario de Clinic, que es online, saca una información con una entrevista de un ex supervisor de CADEM que acusa irregularidades de la manera en que hace la encuesta CADEM y cómo se juntan los mismos encuestadores a hacer
más o menos la respuesta, la puedes leer en el The Clinic online. Entonces, bueno, claro, pero sacando un poco la parte de irregularidades y de que cuando uno pregunta de cierta manera puede obtener ciertas respuestas que uno quiere, uno puede hacer un empuje a ciertas respuestas en las encuestas. No, pero por El supuesto. punto principal es que si se quedan con la palabra acuerdo, claro, la gente está a favor de los acuerdos. Pero en otras encuestas, y mayoritariamente el tema del préstamo al Estado, que es la parte gruesa, las compensaciones y el préstamo, es la parte gruesa de la reforma de pensiones que aprobó la derecha, la gente no está a favor. Lo que le está diciendo la derecha es que están a favor de la idea de la derecha. Entonces la derecha no entiende que si construye sus ideas la gente los va a apoyar. Tienen miedo y creen que tienen que ganar con las ideas de izquierda y en este acuerdo está lleno de esas ideas. Impuesto al trabajo, reparto, compensación. Si Sí, usted es hombre, le paga a las mujeres y principalmente le estamos subsidiando al Estado su déficit con un préstamo que legalmente, con estas palabras que yo le dije, va a ser incobrable cuando no lo pague. correcto. Bueno, bueno, estimado amigo, mañana voy a estar solito. Terminamos. Sí, llegamos ya a la hora. Mañana voy a estar solito y me habría gustado hacer el programa con Nicole respecto a lo de Trump, pero no va a ser así. Voy a tener que hacerlo solo. Ustedes tendrán que tolerarme. Vamos a ver qué pasó en el primer día de Trump. Yo creo que van a ver ya un decreto a los 5 minutos que haya hecho en la Biblia, prometo, la Constitución en la calle de la espada, va a estar firmando un No, ya decreto. lo dijo. Se va a firmar en el libro mismo, en la Biblia, para firmar el decreto. Vamos a ver. Ya lo Y el dijo. jueves, y el Sí. jueves va a estar aquí Nicole y ahí vamos a tener más material para conversar sobre este personaje que está cumpliendo un papel histórico que ni él mismo se da cuenta, o quizás sí, no sé. Eh, bueno, está bien, Oye, suficiente. No, no tenemos más tiempo, Nicole, ya estamos ¿no? recontra Ah, pasados. bueno, estaba mirando la, Eh, la, la juramentación. Ok, ¿Estás para la mirando, próxima. estás juramentando en este momento? Sí, está en el inicio, ¿ah? Y ustedes saben que para Estados Unidos las guerras internacionales son tremendamente importantes. Solo se lo dejo planteado, lo vamos a hablar el programa el miércoles, con respecto a Ucrania. Ucrania no es solo Ucrania, Ucrania también es Venezuela. Se lo dejo ahí planteado. Muchos dicen que el acuerdo que podría venir tiene que ver con permitir que Putin se quede con una parte del Donbass, pero que no va a ser gratis y que le van a exigir que se retire de Venezuela y el apoyo a Venezuela y por lo tanto ahí ustedes ven que el mundo es un pañuelo y un tejido de acción, reacción, efecto y acción. Así es. Y ahora voy a reaccionar terminando el programa, estimados amigos.